El convento de Santa María de los Remedios se alza imponente contra el cielo de Puebla. Sus muros de piedra rosa son testigos silenciosos de más de 2 siglos de oración y penitencia. Era el invierno de 1898, y las monjas carmelitas descalzas que vivían entre estos muros sagrados llevaban una vida de absoluta reclusión, dedicadas por completo a la contemplación divina. Nadie podría imaginar que entre estos muros consagrados se escondía un misterio que conmocionaría los centros de la fe católica en todo México. Si esta historia te cautiva, no olvides suscribirte al canal y te dejaremos un comentario desde donde estés en México o el mundo. Ahora, seguimos desentrañando este inquietante misterio que ha permanecido oculto durante más de un siglo. Sor Inmaculada Concepción fue el ejemplo perfecto de devoción religiosa desde su legado al convento años atrás. A sus 33 años, la monja tlaxcalteca mantuvo una rutina inquebrantable. Maitines a las 3 de la mañana, laudes al amanecer, vísperas al anochecer. Su celda era un modelo de austeridad: un pequeño crucifijo de madera, una cama de tablas, una vasija de barro y nada más. Las demás hermanas respetaban profundamente su férrea disciplina espiritual y su silencio inquebrantable durante sus horas de contemplación. Pero en las primeras semanas de la fiebre de 1898, algo empezó a cambiar. La Madre Superiora, Sor Esperanza del Sagrado Corazón, notó que la Inmaculada Concepción comenzaba a faltar ocasionalmente por las mañanas. Al encontrarla en su celda, la joven monja explicó que había estado experimentando visiones muy intensas que la dejaban exhausta. Sus ojos, normalmente serenos, revelaban una extraña mezcla de éxtasis y terror que perturbó profundamente a la ex superiora. «Hija mía», le preguntó a Sor Esperanza una mañana después de las laudes, «¿qué naturalidad tiene esas visiones que tanto te inquietan?» Inmaculada miró hacia abajo y vio el paisaje. Sus manos se balanceaban ligeramente mientras sostenía su rosario de cuentas de madera. «Madre Superiora, no se preocupe si son bendiciones del Todopoderoso o tentaciones del diablo. Veo a un hombre de blanco, de belleza sobrenatural, que me habla con la voz de cientos de ángeles. Su presencia me llena de una luz dorada que me ciega, pero a la vez me llena de un amor tan intenso que siento que mi corazón va a estallar». La Madre Superiora frustró el ceño fruncido. En sus años de vida religiosa, las religiosas vieron a verdaderos místicos y también desenmascararon a más de una hermana que confundía la histeria con la santidad. «¿Te ha tocado este ser?», preguntó con severidad. El silencio que siguió fue tan denso que pareció materializarse entre las dos mujeres. Inmaculada finalmente asintió con lágrimas en los ojos. «Digan que es Santo Tomás de Aquino, quien descendió del cielo por mandato directo de nuestro Señor Jesucristo. Díganme que fue elegido para una misión sagrada, que a través de mí se manifestará un milagro que renovará la fe del pueblo mexicano». Las palabras de la Inmaculada resonaron como campanas fúnebres en los oídos de la Madre Superiora. En sus décadas de experiencia, había aprendido a distinguir entre las verdaderas experiencias místicas y los delirios producidos por sugestión, o al menos por poses demoníacas. Pero algo en la absoluta sinceridad de la Inmaculada, la pureza de su terror y éxtasis, le hizo perder sus propias costumbres suculentas. Durante las siguientes semanas, las visitas de la supuesta santa se hicieron más frecuentes e intensas. Inmaculada empezó a mostrar signos físicos adicionales, estigmas que aparecían y desaparecían en las palmas de sus manos, episodios de levitación durante la oración que varias hermanas juraron haber presenciado, y una fragancia a rosas que emanaba de su cuerpo, incluso en los días más fríos del invierno poblano. Pero a principios de abril, la situación dio un giro inesperado.
durante el chequeo médico anual realizado por el doctor Alejandro Vasconcelos, médico de confianza del Obispado de Puebla, se descubrió lo impensable. Sor Inmaculada Concepción llevaba aproximadamente 2 meses de embarazo. La noticia impactó al convento como un rayo. La Madre Superiora convocó de inmediato al capellán, el padre Miguel Hidalgo Santander, un hombre de 60 años, conocido por su inquebrantable ortodoxia y su desconfianza ante cualquier manifestación que se apartara de los parámetros establecidos por la Iglesia. «Esto es una abominación», declaró el sacerdote con voz temblorosa de indignación. «Esta mujer ha profanado los votos más sagrados. Debe ser expulsada de inmediato y entregada a las autoridades civiles». Pero al encontrarse con la Inmaculada Concepción, su reacción ante el dolor fue completamente desconcertante. Lejos de mostrar vergüenza o arrepentimiento, la monja irradiaba una serenidad casi sobrenatural. Con voz firme y mirada clara, explicó que el niño nacido en su vientre fue concebido por obra directa del Espíritu Santo, canalizado a través de Santo Tomás de Aquino. «No hay pecado, no hay contacto carnal», insistió con una convicción inquietante. «El santo me cobijó con su manto de luz divina, y en ese momento sentí como si una estrella entrara en mi ser. Este niño será un nuevo profeta, enviado por Dios para guiar al pueblo mexicano hacia una nueva era de fe». El doctor Vasconcelos, científico formado en París, se encontraba en una situación incómoda. Su examen médico confirmó inequívocamente el enredo, pero también descubrió que el cuerpo de la monja permanecía intacto, algo médicamente inexplicable si tenía el hábito de mantener relaciones sexuales. Durante sus años de estudio decidió que tenía una explicación racional, pero su fe católica, heredada de generaciones de creyentes, le hacía dudar. La noticia, a pesar de todos los esfuerzos por mantenerla en secreto, trascendió los muros del convento. Los señores, los proveedores, los mismos médicos y sacerdotes involucrados en el caso comenzaron a susurrar la historia en los mercados de Puebla, en las cantinas, en los atrios de las iglesias. A mediados de abril, toda la ciudad empezó a oír rumores sobre la monja milagrosa que había recibido la visita de un santo. Algunos hablaban de un nuevo Mesías nacido en México. Otros susurraban sobre brujería y pactos demoníacos. Las autoridades eclesiásticas se vieron obligadas a actuar con rapidez para evitar que la situación se descontrolara. El obispo de Puebla, Monseñor Rafael Guízar y Valencia, ordenó la formación de una comisión especial para investigar el caso. La comisión estuvo integrada por 3 reconocidos teólogos, médicos especialistas en ginecología, un experto en fenómenos místicos de la Universidad Pontificia de México y un inquisidor retirado especializado en discernimiento de espíritus. Mientras tanto, Inmaculada permanecía en completo aislamiento en una celda especial del convento, custodiada día y noche por 3 hermanas de absoluta confianza. No se le permitía recibir visitas ni comunicarse con nadie del exterior. Sus únicos compañeros eran sus silenciosos guardianes y el niño que crecía en su vientre, mientras hablaba en susurros durante las largas horas de soledad, cantando canciones de cuna en náhuatl que había aprendido directamente de la Virgen de Guadalupe en sus visiones. La investigación oficial comenzó la primera semana de mayo. Los interrogatorios a la Inmaculada Concepción duraron horas, incluso días, con preguntas repetitivas diseñadas para encontrar contradicciones en su relato. El investigador documentó meticulosamente cada detalle, las fechas exactas de las supuestas visitas del santo, las palabras precisas que pronunció, las sensaciones físicas que experimentó durante los encuentros místicos. Pero cuanto más se investiga, más enigmático se vuelve el caso,
Inmaculata nunca se contradijo. Sus descripciones de Santo Tomás de Aquino coincidían perfectamente con los escritos hagiográficos más antiguos, incluyendo detalles conocidos solo por los eruditos más especializados en teología medieval. Cuando el investigador, a petición suya, describía aspectos específicos de la doctrina que había adoptado, respondía con la precisión que habría visto en cualquier doctor en filosofía escocesa. Aún más inquietante fue el hecho de que, durante los interrogatorios, varios investigadores reportaron haber experimentado fenómenos inexplicables. El padre Joaquín Mendoza, experto en misticismo, juró haber visto un resplandor dorado emanando del cuerpo de Inmaculada durante uno de los interrogatorios más intensos. El doctor Patricio Ramos documentó fluctuaciones en la temperatura de la habitación que no tenían explicación científica, y en más de una ocasión, el aroma a rosas llenó la habitación a pesar de la ausencia de flores. La vergüenza progresó con normalidad, pero las manifestaciones sobrenaturales se intensificaron. Inmaculada comenzó a hablar en lenguas durante sus oraciones, pronunciando palabras en arameo y latín clásico que, según los lingüistas consultados, correspondían a dialectos desaparecidos siglos atrás. En las noches de luna llena, las hermanas que la cuidaban informaban que su celda estaba iluminada por una tenue luz sin fuente visible. A medida que la noticia se extendía por todo México, los peregrinos comenzaron a llegar a Puebla. Primero, unos momentos dulces, luego cientos, finalmente miles de personas acamparon en las afueras de la ciudad, esperando alguna señal, alguna confirmación del milagro que se rumoreaba ocurriendo dentro de los muros del convento de Santa María de los Remedios. Los comerciantes locales aprobaron rápidamente la situación, vendiendo estampas de Sor Inmaculada la Milagrosa, rosarios supuestamente bendecidos con la tierra del convento, e incluso amuletos que prometían protección divina. Las autoridades civiles comenzaron a preocuparse por el orden público, mientras que las autoridades eclesiásticas se debatían entre el temor de suprimir un verdadero milagro y la necesidad de mantener la ortodoxia doctrinal. Fue entonces cuando apareció en escena una figura que cambiaría por completo el curso de los acontecimientos. Doña Carmen Mendoza de Iturbide, una acaudalada terrateniente de Cholula, que afirmaba haber recibido visiones proféticas relacionadas con el caso de la Inmaculada. Carmen, una niña de 4 y 5 años que había perdido a sus 3 hijos en una epidemia de cólera 5 años antes, se convirtió en una devota obsesiva que buscaba señales divinas en todos los aspectos de su vida diaria. Según Carmen, la Virgen de Guadalupe se apareció en sueños para revelar que el niño nacido en la Inmaculada sería el instrumento de Dios para liberar a México del yugo de la injusticia social y espiritual. La aparición fue planeada para usar su fortuna para proteger a la monja y asegurar que el niño profeta tuviera las condiciones adecuadas para su misión divina. Carmen comenzó a financiar discretamente la investigación, sobornando a los funcionarios del obispo para obtener información privilegiada sobre el caso. También estableció una red de contactos entre los peregrinos que acampaban en Puebla, organizándolos en una especie de culto primitivo centrado en la figura de la Inmaculada Concepción y su hijo nonato. La situación se complicó aún más cuando comenzaron a reportarse milagros entre los peregrinos. Una mujer de Oaxaca juró haber recuperado la vista tras tocar los muros del convento. Un hombre de Veracruz afirmó que sus úlceras sanaron tras beber agua de un pozo cercano al convento. Un niño paralítico de Michoacán, según se informa, comenzó a caminar después de que su madre rezara toda la noche frente a las puertas del convento. Los médicos que examinan estos casos encontrarán resultados contradictorios. Algunos de los milagros
pueden explicarse como casos de curación psicosomática o remisión espontánea de enfermedades establecidas mediante la medicina natural. Pero otros casos desafían cualquier explicación médica convencional, incluyendo la regeneración del tejido óseo y la recuperación de funciones neurológicas que la ciencia en aquel entonces consideraba irreversiblemente perdidas. Mientras tanto, dentro del convento, Inmaculada entró en una fase de su embarazo que los médicos describieron como anormal. A pesar de estar en su 7º mes, su útero no mostraba el crecimiento esperado, y aún así, los latidos fetales se escuchaban con extraordinaria claridad y fuerza. Más extraño aún, cuando los médicos intentaron realizar exámenes más detallados, Inmaculada entró en un estado de trance que imposibilitó cualquier procedimiento médico. Durante estos trances, Inmaculada hablaba con una voz que las hermanas que cuidaba describían como inhumana. Sus palabras eran proféticas, prediciendo eventos específicos que invariablemente ocurrían días después. Predijo la muerte del gobernador de Puebla 3 días antes de que sufriera un infarto. Anunció una plaga de langostas que devastaría los campos de maíz al sur de la ciudad y prometió la herencia de un enviado especial del Vaticano, confirmando así la naturaleza divina de su embarazo. De hecho, a principios de agosto, Monseñor Giuseppe Benedetti, cardenal italiano especializado en la investigación de fenómenos místicos, enviado directamente por el Papa León XIII, transmitió a Puebla. Benedetti trajo consigo un equipo de expertos que incluía teólogos, médicos, filósofos e incluso un experto en fenómenos paranormales de la Universidad de Bolonia. El cardenal Benedetti era conocido por su escepticismo científico y su rigurosa metodología. Había sido enmascarado por escenas de falsos místicos en toda Europa, y su llegada a México fue vista por muchos como el fin inevitable del asunto de la Inmaculada. Pero desde el momento en que comenzó a trabajar en el convento, el cardenal se encontró con fenómenos que desafiaron toda su experiencia previa. Durante su primera entrevista con Inmaculada, la monja hablaba un italiano perfecto, a pesar de no haber salido nunca de México y haber tenido contacto con extranjeros. Además, recitó pasajes completos de textos teológicos medievales que solo existían en manuscritos conservados en la Biblioteca Vaticana. Textos que no quería que el propio Benedetti comprendiera por completo. Pero lo que realmente revivió a Cardenal fue cuando Inmaculada reveló detalles íntimos de su vida que nadie en México podía conocer. Habló de su hermana menor, quien había fallecido en un convento de Roma años atrás. Describió con precisión milimétrica la habitación donde nació en Florencia, e incluso recitó una oración que su madre le había enseñado en su lecho de muerte, la cual nunca había compartido con nadie. «¿Cómo puedes saber estas cosas, hija mía?», preguntó el cardenal con la voz temblorosa por primera vez en décadas. Ella sonrió inmaculadamente con una serenidad que parecía sobrenatural. «Porque el santo que viene a visitarme conoce todos los corazones, eminencia. Vio el pasado, el presente y el futuro como si fueran un solo instante eterno. Le mostré su vida en Italia, su trabajo en la iglesia, sus dudas secretas sobre si realmente sirve a Dios o simplemente a la institución que él representa». Las palabras de Inmaculada le traspasaron el corazón como puñales. De hecho, durante años había lidiado con profundas dudas sobre si su labor como investigador de milagros servía realmente a la fe o era simplemente una sofisticada forma de representación espiritual. Estas personas, criadas en la más absoluta miseria, fueron desenmascaradas por una monja mexicana que desconocía sus dificultades internacionales. La investigación de Benedetti duró 6 semanas. Su equipo realizó pruebas exhaustivas, entrevistó a décadas de testimonios y analizó cada aspecto del caso utilizando la metodología más avanzada disponible en ese momento.
Los resultados fueron tan desconcertantes que el cardenal se vio obligado a solicitar una audiencia privada con el Papa antes de emitir su fallo oficial. Mientras tanto, el embarazo de la Inmaculada Concepción se acercaba a su fin, pero de una forma que desafiaba todas las leyes de la obstetricia. Sus gases habían cesado por completo, manteniéndose en una duración aproximadamente equivalente a la de un embarazo de 5 meses. Sin embargo, los movimientos fetales eran tan intensos que las hermanas, atentas a su cuidado, podían verlos claramente a través de sus ropas. Lo más extraño aún era que estos movimientos también seguían a patrones específicos que coincidían precisamente con los momentos de oración comunitaria del convento. Las manifestaciones sobrenaturales también se intensificaron. La celda de Inmaculada se convirtió en el epicentro de fenómenos que los investigadores no podían explicar. Fluctuaciones de temperatura que podían variar 3 grados en segundos, apariciones de luz que no proyectaban sombras, sonidos de corazones angelicales que solo unos pocos podían oír, y fragancias de incienso y rosas que aparecían sin origen. Pero lo más inquietante fue el efecto que la presencia de la Inmaculada Concepción tuvo en quienes la rodeaban. Los médicos reportaron una profunda paz que los acompañó durante días después de examinarla. Los sacerdotes que confesaron experimentaron un éxtasis místico que los abandonó y los transformó espiritualmente. Incluso los escépticos más recalcitrantes del equipo de investigación comenzaron a cuestionar sus propias creencias racionalistas. El doctor Antonio Hernández, médico positivista formado en Francia y destinado en Puebla, decidió desenmascarar lo que consideraba un fraude y se convirtió en uno de los más fervientes defensores de la autenticidad del caso tras presenciar lo que calificó como la suspensión temporal de las leyes naturales durante uno de sus exámenes a la Inmaculada. «Dedicó toda mi vida a la ciencia médica», escribió en su informe, «pero lo que vio en esta sala trasciende cualquier explicación científica. No puedo, en conciencia, negar la realidad de lo que vi con mis propios ojos, pero eso implica cuestionar los fundamentos de mi formación profesional». A medida que se acercaba la fecha del nacimiento, la tensión en Puebla alcanzó niveles críticos. Los peregrinos se multiplicaron hasta superar los 10.000, creando una ciudad improvisada de tiendas de campaña y refugios temporales que se extendía kilómetros alrededor del convento. Las autoridades civiles declararon el estado de emergencia y se desplegaron tropas federales para mantener el orden público. El gobierno federal, encabezado por Porfirio Díaz, se mostró cada vez más preocupado por la situación en Puebla. Un movimiento religioso de esta magnitud podría fácilmente desembocar en una revolución política, especialmente en un país donde las tensiones entre la Iglesia y el Estado se mantuvieron extremas tras las leyes de reforma. Díaz envió a su ministro de Gobernación, Joaquín Baranda, a evaluar la situación y determinar si era necesaria una intervención federal directa. Baranda llegó a Puebla a mediados de septiembre, acompañado de un pequeño grupo de funcionarios, sociólogos y expertos en movimientos sociales. Su primer encuentro con el fenómeno de la peregrinación lo dejó profundamente impresionado. No se trataba de un grupo particularmente histórico o fanático, como se esperaba, sino más bien de una congregación extraordinariamente disciplinada y solidaria que había desarrollado complejas estructuras organizativas para mantener el orden, distribuir alimentos y atender a los enfermos y ancianos. Aún más intrigante fue la composición sociológica de los peregrinos. No eran solo campesinos pobres e iletrados, como se asociaba típicamente con los movimientos religiosos populares. Entre ellos había médicos, abogados, ingenieros, prósperos comerciantes e incluso algunos funcionarios gubernamentales que abandonaron sus puestos para unirse a la vigilia.
Todos compartían la firme convicción de ser testigos de un acontecimiento de trascendencia histórica. Cuando Baranda finalmente logró obtener una audiencia con Inmaculada, se encontró cara a cara con una mujer que superó todas sus expectativas. Con la mirada de la fanática histórica que había imaginado, Inmaculada irradiaba una serenidad e inteligencia que lo desconcertaron profundamente. Durante su conversación, que duró más de 3 horas, la monja demostró un sorprendente conocimiento de la historia política mexicana, la filosofía social e incluso los detalles más íntimos del gobierno porfirista. «Señor ministro», le dijo a Inmaculada con un hijo que parecía contener siglos de sabiduría, «vino aquí creyendo representar una amenaza para el orden social que su gobierno tanto se esforzó por establecer, pero se equivoca. El niño que llegó a mi vientre no vendrá a destruir ni a purificar, no viene a derrocar gobiernos, sino a transformar corazones». Baranda destacó esa entrevista profundamente perturbadora. En su informe confidencial al presidente Díaz, escribió: «Esta mujer posee una inteligencia y una perspicacia que no se pueden explicar por su limitada educación formal. Sus palabras revelan un conocimiento de la naturaleza humana y de los procesos históricos que rivaliza con los filósofos más sofisticados de nuestro tiempo. Recomiendo extrema cautela en cualquier acción que el gobierno considere tomar contra ella». La vergüenza duró varios meses, un tiempo médicamente imposible. Los médicos que atendían a Inmaculada se encontraron en una situación sin precedentes. Todos los signos vitales indicaban que el bebé estaba perfectamente sano y listo para nacer, pero el parto simplemente no se iniciaba. Lo más extraño aún era que Inmaculada parecía estar en perfectas condiciones físicas, sin mostrar signos de fatiga ni complicaciones que normalmente se asociarían con una vergüenza tan prolongada. «Es como si el tiempo se detuviera dentro de tu cuerpo», explicó el doctor Vasconcelos al cardenal Benedetti. «Desde un punto de vista médico, esto es absolutamente imposible. Una situación tan embarazosa debería causar graves complicaciones tanto para la madre como para el niño. Pero todas nuestras pruebas indican que ambos se encuentran en condiciones ideales». Fue durante la primera semana de octubre que la Inmaculada Concepción anunció que el nacimiento ocurriría durante la noche de luna llena de ese mes, coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora del Rosario. La profecía se extendió rápidamente entre los peregrinos y para el 6 de octubre, un día antes de la fecha prevista, la multitud alcanzó cifras que las autoridades estimaron en más de 5,000 personas. La noche del 7 de octubre de 1898 quedaría grabada en la memoria colectiva de México como una de las más extraordinarias de la historia del país. A medianoche, bajo una luna llena inusualmente brillante, Inmaculada entró en labor de parto, pero este no fue un parto normal en ningún sentido de la palabra. Las contracciones comenzaron de inmediato, y con cada una, fenómenos inexplicables aparecían en el suelo del convento, por toda la ciudad de Puebla. Las campanas de todas las iglesias de la ciudad empezaron a sonar simultáneamente, sin que nadie las tocara. Un aroma a rosas e incienso se extendió por kilómetros, tan intenso que incluso quienes vivían en las profundidades de la ciudad podían percibirlo con claridad. Pero lo más extraordinario fue el poder de las luces. Testigos de diferentes partes de la ciudad que reportó el suceso vieron columnas de luz dorada elevándose desde el convento hacia el cielo, formando patrones que algunos describieron como escrituras celestiales. Los fotógrafos contratados para documentar el evento capturaron imágenes que mostraban anomalías luminosas que ningún fenómeno natural conocido podía explicar. Dentro del convento, en la pequeña celda donde la Inmaculada dio a luz, había reunido a un selecto grupo de testículos: el cardenal Benedetti,
la madre superiora, 2 médicos, una de las enfermeras especializadas en obstetricia y un notario papal encargado de documentar oficialmente el acontecimiento. Quien presenciara esa noche cuestionaría sus creencias para el resto de su vida. El parto transcurrió de forma completamente anormal. En lugar de las horas de intenso dolor que caracterizan los partos normales, Inmaculada parecía experimentar un estado de éxtasis místico. Su rostro irradiaba una serenidad sobrenatural, y de su boca salían cánticos en idiomas que los lingüistas no pudieron identificar. La habitación estaba iluminada por una luz tenue que provenía de una fuente invisible, y la temperatura se estabilizó a un nivel perfectamente confortable, a pesar del frío de octubre en Poblano. Una vez, a las 7:05 de la mañana, tras menos de 3 horas de parto, nació el niño. Pero el momento del nacimiento estuvo acompañado de fenómenos que ninguno de los presentes pudo explicar. Según testimonios oficiales, en el preciso instante en que emergió la cabeza del bebé, un rayo de luz dorada atravesó la tela de la cuna, iluminando a la criatura con un resplandor que provocó una contracción en los testículos, ocultándole los ojos. El bebé nació una noche, desafiando todas las expectativas médicas. A pesar de llevar 10 meses en el útero, no presentaba signos de sobremadurez, algo normal en tales circunstancias. Su piel era impecable, su voz era fuerte y clara, y sus ojos, que se abrieron inmediatamente después del nacimiento, mostraban una lucidez que los médicos describieron como imposible en un recién nacido. Pero lo más extraordinario eran las marcas que tenía el niño. En la palma de la mano derecha tenía una marca de nacimiento en forma de cruz perfecta, y en la frente, apenas visible pero claramente perceptible, una marca circular que representaba una corona de espinas. Estas marcas, que los médicos confirmaron que no eran tatuajes ni modificaciones artificiales, emitían una tenue luminiscencia visible incluso a la luz del día. El cardenal Benedetti, quien dedicó toda su vida a mantener el escepticismo científico respecto a los supuestos milagros, se sintió completamente abrumado por lo que había presenciado. En su informe confidencial al Vaticano, escribió: «Su Santidad, tras presenciar los acontecimientos de esta noche, no puede mantener mis habituales reservas científicas. La teología apenas está comenzando a comprender». Inmediatamente después del nacimiento, la multitud de peregrinos que velaron durante toda la noche experimentó lo que los cronistas de la época describieron como un éxtasis colectivo. Miles de personas reportaron haber tenido visiones simultáneas de santos, ángeles y figuras religiosas. Muchos comenzaron a orar espontáneamente, mientras que otros comenzaron a cantar himnos en idiomas que no entendían. Las enfermeras, entre los peregrinos, reportaron curaciones instantáneas, y varios testimonios juraron haber visto figuras angelicales descender del cielo para rendir homenaje al recién nacido. Pero la alegría y el asombro duraron poco. Aproximadamente 1 hora después del nacimiento, mientras los médicos realizaban los chequeos de rutina tras recibir al bebé, ocurrió algo que cambió por completo el curso de los acontecimientos. El niño, que hasta ese momento había mostrado signos vitales normales, comenzó a presentar síntomas que los médicos diagnosticaron inicialmente como fiebre repentina. Su temperatura corporal comenzó a subir rápidamente, alcanzando niveles que deberían haber sido letales. Pero en lugar de mostrar signos de incomodidad, la bebé parecía experimentar el mismo éxtasis místico que caracterizó el parto de su madre. Su pequeño cuerpo desprendía una cualidad que los médicos describieron como de otro mundo, y su piel emanaba la misma fragancia a rosas que acompañaba toda la vergüenza. Con el paso de las horas, se hizo evidente que el niño estaba experimentando una transformación que desafiaba toda comprensión médica.
Su cuerpo comenzó a emanar una luz tenue, pero claramente visible, y cuando lloraba, el sonido resonaba de una forma que los presentes describieron como coros angelicales. Los instrumentos médicos que intentaban medir sus signos vitales funcionaban de forma errática, como si la presencia del bebé interfiriera con los mecanismos normales de la tecnología. Inmaculada, quien había permanecido en un estado de serenidad sobrenatural durante todo el proceso, comenzó a mostrar signos de creciente agitación. Aunque físicamente se recuperó del parto tan rápido como los médicos pudieron, espiritualmente parecía estar experimentando una especie de profundo conflicto interno. «Algo anda mal», murmuraba repetidamente, con la mirada fija en su hijo. «Esto no es lo que me prometió el santo. Este niño pertenece más al cielo que a la tierra». Sus palabras son proféticas. Al amanecer del 8 de octubre, apenas horas después de su nacimiento, el niño milagrosamente concebido comenzó a mostrar señales de que su tiempo en la tierra llegaba a su fin. Su respiración, que había sido fuerte y regular, se volvió más espaciada. La luz que emanaba de su cuerpo se intensificó hasta convertirse en un resplandor que dificultaba la mirada directa. Los médicos se mostraron completamente impotentes ante una situación para la que no existían médicos previos. Todos sus intentos de intervención fueron inútiles, no porque el niño estuviera enfermo en el sentido convencional, sino porque parecía estar experimentando una transición hacia una dimensión de existencia completamente distinta. A las 6 de la mañana del 8 de octubre, en presencia de los mismos testigos que documentaron su nacimiento, el niño falleció. Pero su muerte fue tan extraordinaria como su nacimiento. En el preciso instante de su último aliento, una luz cegadora llenó la habitación, tan intensa que obligó a todos los presentes a cerrar los ojos. Al desvanecerse la luz, el cuerpo del niño desapareció, dejando solo las marcas de luz en las sabanas donde yacía. La noticia de la muerte y desaparición del bebé se extendió rápidamente entre los peregrinos. La reacción fue una mezcla de devastación y asombro religioso. Algunos interpretaron los acontecimientos como una señal de que el niño había sido llamado directamente al cielo, demasiado puro para permanecer en el mundo terrenal. Otros comenzaron a cuestionar si toda la experiencia era un intento de fe divina, diseñado para despertar la conciencia espiritual del pueblo mexicano. Tras la desaparición de su hijo, Inmaculada entró en un estado de contemplación mística que duraría el resto de su vida. Permítanme hablar con total libertad, comunicándose únicamente mediante gestos y escritos. Sus escritos, cuidadosamente preservados por las autoridades eclesiásticas, consistían principalmente en profecías crípticas sobre el futuro de México y reflexiones teológicas de una profundidad que asombró a los eruditos más destacados de la época. Ante la imposibilidad de explicar oficialmente los acontecimientos que presenció, el cardenal Benedetti optó por una estrategia de silencio cauto. Su informe final al Vaticano recomendó que el caso se clasificara como un fenómeno místico auténtico de naturalidad indeterminada, una categoría específicamente reservada para acontecimientos que trascendían claramente la explicación natural, pero que no podían integrarse fácilmente en la doctrina católica establecida. Los peregrinos comenzaron a dispersarse gradualmente, pero el impacto de lo que presenciaron los acompañó para siempre. Muchos regresaron a sus comunidades de origen y se convirtieron en apasionados evangelizadores, difundiendo la historia del Niño de la Luz, que nació y desapareció en una sola noche.
Otros se apartaron de la contemplación religiosa y fundaron comunidades místicas dedicadas a preservar la memoria de los extraordinarios acontecimientos que presenciaron. La Iglesia Católica, ante un caso que ponía a prueba su capacidad de interpretación teológica, optó finalmente por una política de silencio oficial. Los documentos relacionados con el caso fueron clasificados y enviados a los archivos secretos del Vaticano, donde permanecieron bajo secreto durante décadas. Oficialmente no ocurrió nada fuera de lo común en el convento de Santa María de los Remedios durante octubre de 1898. Pero el silencio oficial no pudo borrar la memoria colectiva de las miles de personas que presenciaron los acontecimientos. La historia se conservó en la tradición oral de las comunidades rurales de Puebla, Tlaxcala y los estados aledaños. Cada generación la transmitió a la siguiente, embelleciendo algunos detalles, pero manteniendo intacta la esencia central. La historia de una monja que dio a luz a un ser celestial que vino al mundo solo para demostrar que los milagros aún eran posibles, incluso en una época de creciente escepticismo científico. Inmaculada vivió 3 años más después de los sucesos de 1898, pero nunca recuperó el habla. Pasó el resto de su vida en silenciosa contemplación, cuidando un pequeño jardín dentro del convento donde, según las hermanas que la conocieron, las rosas florecían todo el año, incluso durante los crudos inviernos poblanos. Murió en 1928, durante la Guerra Cristera, y fue enterrada en una tumba sin nombre dentro del cementerio del convento. Décadas después, cuando la tumba se abrió accidentalmente durante las renovaciones del cementerio, los trabajadores descubrieron que el cuerpo de la Inmaculada Concepción se había conservado completamente incorrupto. Su rostro conservaba la misma expresión de serenidad mística que caracterizó sus últimos años, y de su cuerpo emanaba únicamente la suave fragancia de rosas que la había caracterizado desde aquella extraordinaria noche de octubre de 1898. La historia del Milagro de Puebla, como se le conocía en los círculos de investigación paranormal, sigue fascinando a los estudiosos de fenómenos religiosos hasta la fecha. Los documentos que sobrevivieron a la censura oficial han sido analizados por historiadores, teólogos, sociólogos y psicólogos, todos buscando una explicación racional a sucesos que desafían las categorías convencionales de la comprensión humana. Algunos académicos han propuesto que toda la experiencia fue un caso masivo de histeria colectiva, amplificado por las tensiones sociales y religiosas de la era porfirista. Otros han sugerido que Inmaculada pudo haber sido víctima de algún tipo de trauma psicológico que le permitió convencer a otros de la realidad de sus visiones gracias a su absoluta sinceridad y excepcional carisma personal. Pero ninguna de estas explicaciones debería abordar satisfactoriamente la evidencia física documentada. Las fotografías que muestran anomalías de luz inexplicables, los registros médicos que confirman fenómenos fisiológicos imposibles y los testimonios concordantes de testigos creíbles, incluidos científicos y funcionarios gubernamentales conocidos por su escepticismo. Pide la explicación más sincera y reconoce que algunos eventos trascienden nuestra capacidad actual de comprensión. En una época en que la ciencia parecía capaz de explicar todos los misterios del universo, el caso de la hermana Inmaculada Concepción sirvió como un humilde recordatorio de que hoy existen dimensiones de la realidad que permanecen fuera del alcance de nuestros instrumentos y teorías. El convento de Santa María de los Remedios sigue funcionando hasta nuestros días, aunque las monjas carmelitas que lo vivieron hablan de los acontecimientos de 1898. Sin embargo, los visitantes avispados relatan experiencias extraordinarias,
inexplicables fragancias de rosas en habitaciones donde no hay flores, suaves sonidos de canciones de cuna en idiomas desconocidos y la persistente sensación de ser observado por una presencia benévola pero inefable. La celda donde nació y desapareció el niño milagroso se convirtió en una pequeña capilla privada, accesible solo para las monjas del convento. En ocasiones, cuando se permitía la entrada a personas ajenas, se percibía una sensación de paz espiritual, como si el espacio, antes más austero, se hubiera transformado para siempre tras los extraordinarios acontecimientos ocurridos a lo largo de más de un siglo. En los archivos del convento, cuidadosamente preservados por generaciones de monjas, se conservan los escritos místicos de la Inmaculada Concepción de los últimos 30 años de su vida. Estos documentos, escritos con elegante caligrafía a pesar de su limitada educación formal, contienen profecías sobre el futuro de México que demuestran una precisión inquietante. Anticipó con fuerza la Revolución Mexicana, con años de antelación. Describió el legado de la guerra cristera con precisión hasta el último detalle y prometió cambios sociales y tecnológicos que no se materializaron hasta décadas después de su muerte. Pero me preguntaba si lo más extraordinario de estos escritos reside en las reflexiones teológicas que contienen. Inmaculada desarrolló una comprensión de la naturalidad divina que los estudiosos contemporáneos consideraron extraordinariamente sofisticada, incorporando elementos del misticismo cristiano, la filosofía tomista y la sabiduría indígena mexicana de una manera nunca antes intentada en la literatura religiosa. Sus escritos hablan de un Dios que trasciende las limitaciones de las instituciones religiosas humanas, manifestándose directamente a las almas cualificadas sin necesidad de intermediarios eclesiásticos. Describen visiones de un futuro donde la humanidad desarrollará una comprensión más profunda de la dimensión espiritual de la existencia, donde los milagros serán reconocidos no como suspensiones de las leyes naturales, sino como manifestaciones de leyes superiores que aún no comprendemos plenamente. En uno de sus escritos más conmovedores, terminado en 1915, Inmaculata describe una visión del niño que nació de ella. Mi Hijo Celestial se me apareció anoche, ya no como el bebé que conocí por unas horas, sino como un ser de pura luz que creció en sabiduría divina durante esos 18 años de ausencia terrenal. Me dijo que su breve visita a nuestro mundo fue necesaria para sembrar una semilla de esperanza en los corazones de quienes presenciaron su nacimiento. Esa semilla germinará en momentos de gran tribulación para el pueblo mexicano, demostrando que lo imposible siempre será posible cuando la fe supere las limitaciones de la razón humana. La profecía se cumplió de maneras que nadie podría haber anticipado. Durante los años más sangrientos de la Revolución Mexicana, cuando se perdió la esperanza y el país se hundió en una guerra civil aparentemente interminable, comenzaron a circular historias sobre misteriosas apariciones en los campos de batalla. Soldados de ambos bandos reportaron haber visto a un joven de luz que se apareció en momentos de mayor desesperación, ofreciendo consuelo a los moribundos, y luego desapareció antes de que pudieran identificarlo. Estos informes, documentados en diarios personales y cartas que no fueron censurados por las autoridades militares, describían consistentemente la misma figura. Un joven de aproximadamente 17 años, vestido con túnicas blancas que parecían estar cubiertas por una luz intensa, con marcas visibles de una cruz en la palma de la mano derecha y una corona de luz alrededor de la frente. Los testimonios provenían de fuentes completamente independientes, soldados que desconocían los sucesos de 1898 y no tenían forma de coordinar sus relatos. El general Álvaro Obregón, futuro presidente de México, registró en su diario personal
Un encuentro con esta figura durante la batalla de Celaya en 1915. Tras su relato, mientras se encontraba herido y aparentemente moribundo, luego de que una granada le arrancara el brazo derecho, apareció un joven que irradiaba una luz suave pero intensa. El niño me habló con una voz que parecía venir de muy lejos, aunque estaba acurrucado a mi lado, escribió Obregón. Le dije que mi tiempo en este mundo no había terminado, que tenía un papel importante que desempeñar en la reconstrucción de México. Cuando empecé a dudar de quién era, simplemente sonreí y desaparecí. Al instante siguiente, me llevé a los médicos militares que me salvaron la vida. Hasta el día de hoy, no puedo explicar cómo sobreviví a las heridas que deberían haber sido fatales. Durante la Guerra Cristera, las apariciones se hicieron aún más frecuentes y documentadas. Sacerdotes que oficiaban en secreto durante la persecución religiosa reportaron encuentros con el mismo joven luminoso, quien les ofreció protección sobrenatural contra las fuerzas gubernamentales que los perseguían. Familias católicas que se refugiaban en las montañas para escapar de la represión del juramento fueron guiadas a un lugar seguro por una figura que coincidía exactamente con las descripciones del Niño de Luz de Puebla. El padre Miguel Pro, sacerdote jesuita que se convirtió en mártir durante la Guerra Cristera, escribió en una carta a su hermana poco antes de su expulsión en 1927. «Ha visto al ángel de México, querida hermana. Es joven, hermoso, lleno de una luz que no es de este mundo. Me visitó 3 veces durante mi ministerio clandestino, siempre en los momentos de mayor peligro, siempre para recordarme que el sacrificio por la fe nunca es inútil. Cuando me enfrente al pelotón de fusilamiento, sé que él estará allí, esperándome al otro lado». Los acontecimientos de 1898 también tuvieron consecuencias inesperadas para el desarrollo del catolicismo popular mexicano. A pesar de los esfuerzos oficiales por ocultar la historia, el recuerdo del Milagro de Puebla se fusionó gradualmente con otras tradiciones religiosas populares, creando una forma única de espiritualidad que combinaba elementos del catolicismo ortodoxo, el misticismo cristiano y las creencias indígenas precolombinas. En las comunidades rurales de Puebla y estados aledaños se desarrolló una devoción particular al llamado Niño Luz, una figura no reconocida oficialmente por la Iglesia, pero que ocupaba un lugar central en la religiosidad popular. Las familias campesinas comenzaron a dedicar altares domésticos a esta figura, generalmente representada como un niño pequeño rodeado de rayos dorados, con una cruz en la palma de la mano y una corona de luz. Los millones atribuidos al Niño Luz se han multiplicado a lo largo de las décadas. Madres que perdieron a sus hijos reportaron visitas reconfortantes del Niño Celestial, quien les aseguró que sus pequeños estaban a salvo en el cielo. Enfermeras con enfermedades terminales experimentaron curaciones inexplicables tras rezar con devoción ante imágenes del Niño Luz. Campesinos enfrentaron devastadoras réplicas, jurando que las lluvias llegaron tras las procesiones organizadas en honor a la figura milagrosa. La Iglesia Católica oficial se encontraba en una situación extremadamente delicada. Por un lado, los acontecimientos de 1898 no podían negarse por completo, pues fueron documentados por sus representantes de mayor confianza, incluido el cardenal Benedetti. Por otro lado, el reconocimiento oficial del culto al Niño Luz exigía una revisión fundamental de la doctrina católica sobre la naturalidad de los milagros y la posibilidad de concepciones virginales fuera del caso único de Jesucristo. La solución adoptada fue una política de tolerancia silenciosa. La devoción al Niño Luz no solo se promovió activamente, sino que también se reprimió
activamente. Los sacerdotes locales tenían la libertad de permitir que sus fieles mantuvieran sus devociones populares, siempre que no entraran en conflicto directo con la doctrina católica fundamental. Esta política pragmática permitió que la devoción floreciera desde la base, mientras que las altas autoridades eclesiásticas mantenían una distancia oficial. Con el tiempo, la historia de Sor Inmaculada y el Niño Luz comenzó a atraer la atención de investigadores internacionales especializados en fenómenos paranormales y religiosos. En la década de 1950, un equipo de parapsicólogos de la Universidad de Duke viajó a Puebla para investigar los persistentes informes de actividad sobrenatural relacionados con los sucesos de 1898. Su investigación, dirigida por el Dr. J.B. Rhine, pionero en la investigación científica de fenómenos psíquicos, arrojó resultados tan intrigantes como frustrantes. Utilizando los instrumentos más avanzados disponibles en aquel momento, el equipo documentó anomalías electromagnéticas constantes en el convento de Santa María de los Remedios y sus alrededores. Las lecturas de temperatura muestran fluctuaciones inexplicables que siguen patrones específicos, y los detectores de radiación registran emisiones de baja intensidad que no pueden atribuirse a ninguna persona conocida. Más significativo fue el estudio psicológico realizado con personas que afirmaron haber tenido encuentros con el Niño Luz. Utilizando las técnicas de análisis psicológico más sofisticadas disponibles, el equipo de Rhine determinó que los testimonios mostraban patrones de sinceridad consistentes con quienes experimentaron genuinamente los eventos que describieron. No se encontró evidencia de compromiso consciente, histeria colectiva, ni trauma psicológico que pudiera explicar sus testimonios. Nos hemos encontrado con una situación sin precedentes en nuestra investigación, escribió Rhine en su informe final. Hemos documentado fenómenos que desafían la explicación científica convencional, reportados por testimonios cuya credibilidad es incuestionable. Sin embargo, la naturalidad de estos fenómenos es tan extraordinaria que trasciende los parámetros habituales de la investigación parapsicológica. Recomendamos que el caso se clasifique como un fenómeno anómalo auténtico de origen indeterminado y que continúe siendo objeto de una rigurosa investigación científica. Durante las décadas de 1960 y 1970, el caso atrajo la atención de los teólogos de la liberación, quienes convirtieron la historia de la Inmaculada Concepción en un poderoso símbolo de la capacidad de los pobres y marginados de acceder directamente a la experiencia divina sin necesidad de mediación institucional. El padre Gustavo Gutiérrez, uno de los fundadores de la teología de la liberación, escribió extensamente sobre el significado sociológico y espiritual del milagro de Puebla. La historia de Sor Inmaculada, escribió Gutiérrez, representa la irrupción de lo divino en la historia humana de una manera que desafía las estructuras de poder establecidas, tanto eclesiásticas como seculares. El hecho de que una monja de origen humilde, sin formación teológica formal, pudiera convertirse en el vehículo de una manifestación divina tan extraordinaria, habla de la preferencia de Dios por los pobres y marginados. Su experiencia trasciende las categorías tradicionales de santidad institucionalizada y conduce a una comprensión más democrática y accesible de la auténtica experiencia religiosa. Esta interpretación tuvo una profunda resonancia en las comunidades indígenas y campesinas de México, quienes vieron en la historia de la Inmaculada una validación de sus propias tradiciones espirituales marginadas. La figura del Niño Luz comenzó a incorporarse a ceremonias sincréticas que combinaban elementos del catolicismo con rituales precolombinos.
creando una forma única de religiosidad popular que reflejaba la compleja identidad cultural de México. En la década de 1980, el caso atrajo la atención de los investigadores de la nueva era, quienes interpretaron los acontecimientos de 1898 como una prefiguración de lo que consideraban una nueva etapa en la evolución espiritual de la humanidad. Escritores como Shirley MacLaine y Marilyn Ferguson citan el caso de la Inmaculada como evidencia de que la humanidad estaba entrando en una era de mayor apertura a experiencias espirituales trascendentes. Esta interpretación, aún popular en círculos religiosos, fue recibida con escepticismo tanto por investigadores académicos serios como por las autoridades católicas tradicionales. Sin embargo, contribuyó a mantener el interés público en el caso y atrajo a una nueva generación de investigadores y peregrinos espirituales al convento de Puebla. A finales del siglo XX, el desarrollo de tecnologías de investigación más sofisticadas permitió un análisis más detallado de las pruebas físicas asociadas al caso. Las fotografías tomadas durante los sucesos de 1898 se sometieron en ocasiones a análisis digitales avanzados, lo que confirmó que las anomalías lumínicas no podían explicarse por defectos de la película ni por fotografía trucada. Los patrones de luz presentan características que no coinciden con ningún fenómeno óptico conocido. Más intrigante fue el análisis de las fibras de las sábanas donde nació Niño Luz. Estas fibras, cuidadosamente preservadas por las monjas del convento durante más de un siglo, muestran propiedades químicas anómalas al examinarlas mediante espectroscopia de masas. Los elementos presentados no coinciden completamente con nada de lo recopilado, y la estructura molecular similar ha sido alterada de maneras que la ciencia contemporánea no puede explicar. Carlos Mendoza, físico científico de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien dirigió este análisis en 1995, comentó: "Los resultados de nuestros análisis concuerdan con la exposición de estos materiales a algún tipo de energía que no corresponde a ningún fenómeno físico conocido. La alteración molecular que observamos requeriría condiciones que no podrían replicarse en el laboratorio con nuestras tecnologías actuales. Es como si estos materiales estuvieran expuestos a las condiciones que podrían existir en el interior de una estrella, pero no mostrarían evidencia de daño por calor extremo". A principios del siglo XXI, el caso de la Hermana Inmaculada Concepción pasó de ser un misterio religioso local a un fenómeno de interés internacional que atrajo a investigadores de múltiples disciplinas. Los antropólogos estudian su impacto en el desarrollo de la religiosidad popular mexicana. Los psicólogos analizan los mecanismos psicológicos que pueden explicar experiencias místicas de tal intensidad. Los físicos teóricos especulan que los eventos documentados involucran dimensiones de la realidad que la ciencia apenas comienza a comprender. En 2008, el Vaticano finalmente decidió abrir parcialmente sus archivos relacionados con el caso, lo que permitió a un investigador académico cualificado acceder a documentos que habían permanecido bajo secreto durante más de un siglo. El material revelado incluía no solo los informes oficiales del cardenal Benedetti, sino también correspondencia privada entre funcionarios del Vaticano que revelaba el grado de confusión y debate interno que los acontecimientos generaron en las altas esferas de la Iglesia Católica. Una carta particularmente reveladora del Papa León XIII al cardenal secretario de Estado, fechada en enero de 1899, muestra la profunda perplejidad del pontífice ante los acontecimientos de Puebla. Nos hemos topado con un misterio que desafía tanto nuestra comprensión teológica como nuestra sabiduría pastoral,
escribió el Papa. Los acontecimientos relatados en México son de una naturalidad tan extraordinaria que, de ser auténticos, exigen una revisión fundamental de nuestra comprensión de cómo lo divino se manifiesta en el mundo. Sin embargo, la evidencia presentada por nuestros investigadores más confiables es tan convincente que no podemos simplemente descartarla como producto de la superstición o la ingeniería. Debemos mantener estos documentos en absoluto secreto hasta que la divina providencia nos conceda mayor claridad sobre su significado. La publicación parcial de estos documentos desató un renovado interés académico y popular en el caso. Documentales de televisión, libros de investigación y sitios web especializados comenzaron a examinar los sucesos de 1898, con la ventaja de más de un siglo de perspectiva histórica y avances científicos. Sin embargo, aunque no logró resolver el misterio, la nueva información solo profundizó interrogantes fundamentales sobre la naturalidad de los sucesos ocurridos en Puebla. Los documentos vaticanos confirman que los investigadores eclesiásticos más sofisticados de la época estaban genuinamente dispuestos a aceptar la autenticidad sobrenatural de los fenómenos relatados, pero no ofrecen una explicación satisfactoria de cómo los relatos de los acontecimientos pueden conciliarse con la comprensión teológica tradicional. En 2018, coincidiendo con el 120 aniversario de los sucesos originales, un consorcio internacional de investigadores organizó la investigación más exhaustiva jamás realizada sobre el caso. El proyecto, financiado por universidades de México, Estados Unidos y Europa, incluyó a expertos en historia, teología, psicología, física, medicina y antropología cultural. Durante 3 años, el equipo multidisciplinario examinó todos los aspectos del caso, empleando las tecnologías de investigación más avanzadas. Se realizaron análisis de ADN en muestras de cabello de la Inmaculada Concepción conservadas en el convento. Se emplearon detectores de ondas gravitacionales para encontrar evidencia de anomalías espaciotemporales en el lugar donde ocurrieron los hechos. Se emplearon técnicas avanzadas de neuroimagen para estudiar los cerebros de personas que afirmaron haber tenido encuentros contemporáneos con el Niño Luz. Los resultados, publicados en 2021, fueron tan enigmáticos como los eventos originales. El análisis de ADN reveló patrones genéticos en las manifestaciones de la Inmaculada que no coincidían completamente con las poblaciones humanas conocidas, incluyendo marcadores que sugieren una ascendencia imposible de rastrear mediante técnicas genealógicas convencionales. Los detectores gravitacionales registran anomalías sutiles pero consistentes que no pueden explicarse por fenómenos geológicos o astronómicos conocidos. Más intrigantes fueron los estudios neurológicos de individuos que reportaron encuentros recientes con el Niño Luz. Estos sujetos exhiben patrones de actividad cerebral durante sus experiencias místicas que no corresponden a ningún estado de conciencia previamente documentado por la neurociencia. La actividad neuronal también se extiende más allá de los límites normales del cerebro, como si los sujetos accedieran a información o experiencias provenientes de fuentes externas a sus sistemas nerviosos individuales. Antonio Damasio, neurocientífico de renombre mundial que participó en el estudio, comentó: estos hallazgos sugieren que la conciencia humana podría ser capaz de experimentar formas que trascienden los límites que nos imponen. Los sujetos parecen acceder a información que no puede explicarse mediante los mecanismos normales de la percepción sensorial o la memoria. Es como tú. Se sintonizaban con una frecuencia de la realidad a la que la conciencia ordinaria no suele acceder. Al acercarse el 125 aniversario de los sucesos originales, el caso de Sor Inmaculada Concepción
continúa desafiando nuestras categorías convencionales de comprensión. Los avances en la ciencia física han abierto nuevas posibilidades teóricas para explicar fenómenos que antes se consideraban imposibles. Conceptos como la no localidad científica, las dimensiones paralelas y la naturalidad del tiempo mismo han proporcionado marcos conceptuales que, aunque solo sean especulativos, ofrecen al menos la posibilidad teórica de que sucesos como los reportados en Puebla pudieran tener fundamentos científicos que aún no comprendemos del todo. La historia continúa impactando la vida espiritual de miles de personas en todo el mundo. El convento de Santa María de los Remedios recibe más de 100.000 visitantes al año, muchos de los cuales relatan profundas experiencias espirituales durante su estancia. El pequeño capilar, donde nació el niño Luz, se ha convertido en uno de los lugares de peregrinación más importantes de México, atrayendo no solo a católicos tradicionales, sino también a buscadores espirituales de diversas tradiciones religiosas. Las hermanas carmelitas que actualmente habitan el convento mantienen una discreta apertura a los visitantes, reconociendo la importancia histórica de su hogar, a la vez que preservan el ambiente de contemplación y oración que ha caracterizado a la comunidad durante siglos. La actual superiora, la hermana María de los Ángeles, quien ha dirigido la comunidad durante los últimos 5 años, comparte ocasionalmente reflexiones sobre el legado de la Inmaculada Concepción con investigadores serios y peregrinos sinceros. La hermana Inmaculada nos enseñó que Dios no se limita a nuestras expectativas humanas sobre cómo debemos manifestar lo divino. Reflexionó la hermana María de los Ángeles. Su experiencia nos recuerda que el misterio de la existencia es mucho más profundo y complejo de lo que nuestras mentes finitas pueden comprender plenamente. Pero también creemos que la respuesta adecuada al misterio no es el escepticismo ni la credulidad ciega, sino la humilde apertura a la posibilidad de que la realidad contenga dimensiones que aún no hemos aprendido a percibir ni comprender. En los escritos místicos que Inmaculata dejó durante sus últimos años, hay pasajes que parecen anticipar las preguntas que los investigadores contemporáneos seguirían planteándose más de un siglo después de su muerte. En una entrada cerrada de 1920, escribió: «Los científicos del futuro desarrollarán instrumentos que podrán medir aspectos de la realidad que ahora les son invisibles. Descubrirán que el universo contiene niveles de existencia que se interpenetran como las páginas de un libro infinito. Lo que ahora llaman milagros se revelarán como manifestaciones naturales de leyes superiores que rigen la interacción entre estos diferentes niveles de realidad». Estas palabras, escritas décadas antes del desarrollo de la física científica, la teoría de la relatividad y las teorías cosmológicas modernas sobre la naturaleza multidimensional del universo, han sido citadas por los físicos teóricos contemporáneos como sorprendentemente anticipatorias de algunos de los desarrollos más avanzados de la ciencia moderna. El caso de Sor Inmaculada Concepción representa más que un fascinante misterio histórico. Se convirtió en un símbolo de la tensión perpetua entre la fe y la razón, entre lo conocido y lo desconocido, entre las limitaciones del entendimiento humano y el vasto misterio que rodea nuestra existencia. En una época caracterizada por el escepticismo científico y la creciente secularización, la historia aún ofrecía un registro contundente que podía revelar aspectos de la realidad que trascienden nuestras actuales categorías de comprensión. Para los creyentes, representa la confirmación de que lo divino continúa manifestándose en el mundo de maneras que desafían las expectativas convencionales. Para los escépticos, presenta un enigma que desafía cualquier explicación sencilla y desafía las suposiciones materialistas sobre la naturalidad de la realidad.
Para los investigadores, ofrece un fascinante estudio de caso que continúa planteando nuevas preguntas sobre la conciencia, la percepción y los límites de la experiencia humana. A medida que el mundo evoluciona y nuestras herramientas de investigación se vuelven cada vez más sofisticadas, es probable que el caso de la Hermana Inmaculada Concepción siga siendo reexaminado por cada nueva generación de investigadores. Cada avance en nuestro conocimiento científico ofrece nuevas perspectivas para analizar los acontecimientos de 1898, pero también revela nuevas dimensiones de su complejidad. La historia sigue siendo un testimonio de la capacidad de un solo individuo, armado únicamente con una fe sincera y una experiencia directa de lo trascendente, para cambiar la comprensión de la naturalidad de la realidad a kilómetros de distancia. Independientemente de cómo los futuros investigadores interpreten finalmente los extraordinarios acontecimientos ocurridos en Puebla durante aquel octubre de 1898, el impacto de Sor Inmaculada Concepción en la conciencia espiritual de México y del mundo ya está asegurado. Su legado continúa inspirando a los buscadores espirituales, desafiando a los investigadores científicos y recordándonos a todos que el universo que habitamos podría ser mucho más misterioso, complejo y lleno de posibilidades trascendentes de lo que nuestras teorías actuales pueden abarcar por completo.